Buenos días a todos los presentes. Mil gracias por asistir. Hoy tenemos un tema muy interesante sobre emociones en todo este ciclo de sexualidad que estamos haciendo. Catalina, bienvenida. Muchas gracias, Guillermo. Qué rico estar acá con todos. Vamos a empezar por decir que somos seres sintientes, es decir, sentimos. Entonces, eso es lo que nos lleva a la real experiencia de vivir, sentir lo que estemos sintiendo. Cuando sentimos lo que estamos sintiendo, estamos presentes, estamos aquí, ahora y en este momento. Es como sentir las emociones, es como el orgasmo, igualito. Si nosotros queremos tener un orgasmo, estamos llevando ansiedad anticipatoria y probablemente no lo tengamos o no sea como nos lo imaginamos porque lo llenamos de expectativa, etcétera. Mientras que si solo sentimos lo que estamos sintiendo, sea incómodo, cómodo, rico, feo, entonces en ese momento permitimos transitar sobre lo que sentimos y podemos estar presentes. En ese sentido, por eso digo, las emociones son como el orgasmo, porque además las emociones también vienen y nosotros vamos con todo eso a la cama con nuestra parejita, o bueno, a la mesa de la cocina, o en donde sea, con la parejita. Nosotros vamos con todo eso y nuestra pareja viene con todo eso. Entonces, un poco acá, descubrir quién soy es más importante que descubrir lo que yo quiero llegar a ser. Es más importante asumirme, asumir quién soy, que buscar lo que quiero o quién quiero ser. Entonces ahí la pregunta real es, ¿puedo dar la bienvenida a lo que estoy sintiendo? Sin catalogar, porque ese es un papel de la mente. La mente es la que divide y juzga y dice esto es bueno, esto es malo, estas emociones son positivas y hay que sentirlas, estas son negativas y no hay que sentirlas. Un poco como nos decían el martes que el lloragasmo y el iragasmo, que son orgasmos de llanto o de ira, no son bien recibidos, mientras que el risagasmo sí, porque es de risa. Sin embargo, todo hace parte de nosotros. Cuando nosotros negamos alguna parte nuestra, estamos negándonos a nosotros mismos. Entonces, esa es la pregunta. ¿Yo puedo dar la bienvenida a lo que estoy sintiendo? Cuando yo doy la bienvenida a lo que estoy sintiendo, sea lo que sea, inmediatamente entonces ese impacto reduzco como ese impacto negativo, en el sentido en que si yo doy la bienvenida, me abro y me quito de la creencia de bueno, malo, positivo o negativo. Y eso es clave. Como decía, nosotros vamos con todo eso a nuestra pareja y todo eso lo expresamos en nuestra sexualidad diaria. No solo en el momento del acto sexual, que es como un momento de total unión, de total confianza, de total entrega, de entrega plena del uno a otro, sino en mi sexualidad diaria, en cómo me muevo, en lo que asumo, en lo que siento, en lo que incorporo en mi vida, en lo que incluyo, en lo que excluyo, tiene que ver con todo eso. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasaría si pudiéramos entrar en nosotros mismos?
dar la bienvenida a lo que sentimos, a la emoción que estamos sintiendo o al sentimiento que tenemos, y pudiéramos dar esa bienvenida. ¿Qué pasaría si pudiéramos entonces aceptarnos, entrar en nosotros mismos, reconocernos y entonces incluirnos completos, no solo partecitas? Esta parte de mí me gusta, la quiero incluir. Esta parte de mí no me gusta, la quiero excluir o la rechazo. Cuando yo rechazo cualquier parte de mí misma, yo me estoy rechazando a mí misma. Entonces, digamos, esa es como la invitación. La invitación es que me acompañen, o sea, pueden disentir, asentir, estar de acuerdo, en desacuerdo, o sea, no me crean nada. Solo quiero invitarlos a esa pregunta. ¿Realmente yo puedo dar la bienvenida a lo que estoy sintiendo? Sea lo que sea, sea lo que sea. En la vida diaria, cada emoción es una oportunidad de conocimiento, es una experiencia viva. Cuando además nosotros hacemos otra cosa, cuando negamos eso que estamos sintiendo, inmediatamente nos desplazamos en el tiempo y dejamos de estar en el ahora, dejamos de estar en el presente. Porque entonces empezamos a pensar qué es lo que deberíamos estar sintiendo, qué es lo que no deberíamos estar sintiendo, y entonces me empiezo a mover o hacia el pasado, la memoria que me produjo esta emoción, que solo es una imagen mental. Eso no está sucediendo en este momento, pero en mi mente es actual. Entonces, cuando en mi mente eso se hace actual, ahí surgen dos cosas. Yo tengo la capacidad de seguirla rechazando y dejarla, entonces la dejo ahí en mi pasado, jalándome o yo arrastrándola, o entro en esa capacidad de observarla y ver qué me cuenta, qué hace aquí, qué hace aquí. Entonces, en ese momento, yo puedo incorporar ese pasado en mi presente, en este momento, y hacerlo único y actual, de manera que lo puedo soltar de ese pasado. Pero lo que es más importante es darse cuenta que tanto el futuro como el pasado solo son imágenes en mi mente, solo son ideas o pensamientos, y las ideas y los pensamientos son imágenes en la mente, únicamente. Entonces, ahí la capacidad de incorporar las emociones y sentimientos, entonces nos lleva a la comprensión. Ignorarlos, nosotros usamos varias estrategias y en eso somos súper hábiles. Además, cada vez que nos damos cuenta de algo, de alguna manera, a la mente que le gusta ser reconocida, hace estrategias aún más sofisticadas para permanecer ahí de una manera que uno diga, ya lo dominé, esto lo tengo bajo control, ya tengo controlado. Y en ese instante, no tengo nada controlado nunca. El control no existe, es como una ilusión mental de esa necesidad de sentir seguridad y comodidad. Entonces, cuando hacemos significativas esos eventos del pasado, es decir, aprendemos cuando hacemos significativas las emociones, tanto positivas como negativas, no importa el nombre que le pongamos, emoción es una emoción, le podemos dar sentido y eso le da sentido a la vida. La capacidad de incorporar emociones y sentimientos nos lleva a la comprensión, era lo que estaba diciendo. Y nosotros tenemos estrategias como ignorarlas, que es como un intento de evasión, o
rechazarlas. Y como hablábamos ahorita, todo rechazo a algo es un rechazo a mí mismo. En cambio, cuando lo experimento, en el momento en que se presenta, asumo que soy yo, que es mío. Cuando yo lo reprimo, ¿qué estoy haciendo? Estoy guardando una cualidad divina dentro de mí, porque recordemos que todo vicio es una cualidad en potencia y toda virtud es un vicio transformado. Entonces, cuando yo rechazo la emoción, lo que yo estoy haciendo en general es generar más conflicto. Puede ser que no lo tenga presente porque entonces lo suprimo o lo reprimo o lo justifico. Cuando yo lo reprimo, lo pongo adentro y lo guardo, lo encierro, llave y candado, lo congelo ahí. Eso de congelar es un muy buen ejemplo. Ahorita hablamos de eso. Lo congelo ahí y lo guardo. Cuando yo lo justifico, lo pongo afuera. Entonces empiezo, claro, es que fue porque allá pasó tal circunstancia, esa persona, ese objeto, ese hecho, y lo pongo afuera. Entonces, cuando yo lo justifico, realmente lo que estoy haciendo es perdiendo el poder que tengo para asumirlo, para incorporarlo, para conocerme, para comprender y lo estoy entregando, lo entrego a una circunstancia o a una persona, mi propio poder personal, mi capacidad de conocerme. Entonces ahí entramos de manera importante en hacerme responsable por lo que siento. Pero nosotros tenemos como una idea muy distorsionada de la responsabilidad. La responsabilidad solo es la habilidad para responder. Aquí quiero hacer un paréntesis y quiero referirme al tema de congelar. Cuando nosotros no sentimos lo que estamos sintiendo en el momento en que lo sentimos, estamos negando la experiencia de vivir. Y es como si yo abriera la nevera de mi casa, me oliera muy feo, y la cerrara y dijera, uy, no, qué olor tan feo. Yo cierro la nevera y no la vuelvo a abrir. Pero es que resulta que abrir la nevera es necesario y muchas veces al día. De todas maneras, en algún momento tengo que volver a abrir la nevera, incluso aunque no quiera. Y el olor solo va a empeorar, porque lo que hay ahí dañándose se sigue dañando más. Lo que está generando ese olor Mafe, está ahí. Mafe, ven acá y me suena a verlos aquí. Entonces, bueno, nos pusieron música y todo. Está emocionante. Esto está emocionante. Entonces, asumir la responsabilidad de lo que sentimos. Pero, ¿qué es la responsabilidad? La responsabilidad es la habilidad para responder. Entonces, muchas veces nosotros nos confundimos porque, por ejemplo, ahorita hay una nube de gas de azufre en Colombia debido a la explosión del volcán en San Vicente y Granadina, creo que se llama la isla. Y entonces hay una nube creo que se llama óxido de azufre, bueno, no recuerdo. Hay azufre en el aire. Yo soy responsable de eso. Alguien diría, ¿y yo? ¿Cómo voy a ser responsable de que haya azufre en el cielo si es que fue una explosión allá en Granadina? Pero claro, porque yo soy responsable de cómo respondo a eso. Entonces, si yo sé que esa nube está ahí, procuro, por ejemplo, en estos días no hacer ejercicio afuera, sino que lo hago adentro. Y si hubiera una alerta de mi departamento o de mi municipio con respecto a la nube de azufre,
entonces usaría gafas y usaría tapabocas. Esa es mi responsabilidad frente a la nube de azufre. Es cómo respondo yo a todo lo que pasa, porque además todo lo que pasa a nivel planetario y a nivel cósmico es mi responsabilidad. ¿Por qué es mi responsabilidad? Porque yo tengo la habilidad para responder a eso. Por ejemplo, en la luna llena las aguas suben. Entonces, probablemente, si yo tengo un ciclo menstrual activo aún, voy a estar un poco hinchada y un poco incómoda. ¿Cómo respondo a eso? O sea, yo ya sé que eso pasa. Entonces, ¿qué hago? No, es que como es luna llena, me siento tan mal y es que estoy en los días de antes y entonces me siento peor. No, qué mal, me siento mal. Y entonces asumo el papel de entregarle mi poder, mi capacidad de actuar, mi capacidad de decidir y mi capacidad de hacer a un evento externo o interno, las hormonas. Entonces yo estoy ahora en la menopausia y entonces las hormonas tienen la culpa de todo, pero es que yo tengo la capacidad de responder a eso. ¿Cómo respondo yo a todo este cambio hormonal que estoy teniendo? Entonces, por ejemplo, me puedo sintonizar nuevamente con los ritmos de la luna, aunque ya no menstrue. Pero yo he estado ciclando con la luna en 28 días durante toda mi vida. Si yo me vuelvo a sintonizar con esos ciclos, probablemente me voy a sentir mejor. O por ejemplo, si tomo más agua. O por ejemplo, si me alimento bien. Esa es otra cosa como súper importante. Y es un poco no temer al caos. El caos es la matriz del cambio. En la vida diaria, cada emoción es una experiencia viva que nos permite aprender. Y más bien lo que debemos ignorar más que las emociones son esos intentos de evasión. Realmente ignorarlos. Para ignorarlos tengo que darme cuenta que los estoy teniendo. Asumir la responsabilidad de lo que siento. Y ahí es otra cosa súper importante, es que nosotros confundimos comodidad con bienestar. En la comodidad yo quiero cosas y quiero situaciones. Sin embargo, en el bienestar, por ejemplo, a veces necesito incomodarme para entrar en bienestar. Por ejemplo, hacer ejercicio todos los días es incómodo, pero me lleva al bienestar. Hacer una dieta en donde, por ejemplo, yo tenga muchos menos carbohidratos, azúcares, ideal no tenerlos o reducidos al mínimo y tener una gran abundancia de frutas, verduras, pues es incómodo, pero me lleva al bienestar. Entonces ahí es diferenciar esa búsqueda de la comodidad más que del bienestar. De tener, no sé, tener asegurado esto, mis recursos, mis ingresos, mi casa, mi carro. Y entonces ahí aparece otro petalito de los del alma que es el desapego. Entonces, cuando yo le doy la bienvenida a una emoción, esa emoción muchas veces viene a revelarme, por ejemplo, apegos, viene a revelarme partes de mí que no conocía. Y qué maravilla conocerlas. Entonces, mucho gusto, ¿cómo está, señor miedo? Hasta ahora descubro que le tenía pánico a la soledad. Y, por ejemplo, la soledad es un camino interior en el que yo también
me descubro a mí como mi mejor compañía, en donde yo estoy en compañía de mi propia alma. Y entonces cuando yo estoy en compañía de mi alma, estoy en compañía de todos los seres existentes, estoy en compañía del cosmos, estoy en compañía de todos los reinos y ya no estoy sola. Pero para llegar allá tengo que haber tenido ese sentimiento de soledad. Entonces, volvamos nuevamente al tema de la comodidad y la incomodidad. Muchas cosas incómodas nos llevan a estar mejor, al bienestar. Y muchas cosas cómodas nos llevan a quedarnos en ese estado de esa zonita de confort que realmente cuando nos quedamos mucho tiempo ahí, cuando nos quedamos ahí un ratico y disfrutamos, magnífico. Pero cuando ya nos quedamos mucho tiempo ahí, nos sentamos y nos vamos acomodando y cada vez estamos mejor ahí, algo llega y nos saca de ahí. Ahí no nos quedamos. Porque la vida es experimentación. La vida no es comodidad. La vida no es estar bien en permanente. La vida es experimentación. Es más, uno puede estar muy mal y estar en paz. Uno puede tener un gran dolor y estar en paz y ser feliz, porque esas son condiciones inherentes al ser. La paz y la felicidad están ahí. No hay que ir a buscarlas a ninguna parte. Yo puedo estar muy, muy triste y estar en paz. Yo recuerdo mucho cuando trabajé con el grupo de víctimas así se llaman, víctimas víctimas de abuso sexual en el conflicto armado, que una mujer le decía a otra, una le decía, es que yo no puedo perdonar. Y la otra le decía, es que yo creo que usted está confundida con lo que es perdonar. Perdonar no es olvidar. Perdonar no es sentirse bien. Perdonar no es no tener dolor. Perdonar es que incluso recordando con dolor yo me sienta en paz. Y yo decía, bueno, yo me quedé aterrada porque además estamos hablando de me asombró y me abrió como una expansión de conciencia hacia eso. Y estamos hablando de dos personas que estaban hablando del tema que eran de zona rural y digamos, cuando salieron, una de las que salió de la guerrilla y la otra era del pueblo, digamos, y esta guerrillera que decía eso y explicaba eso, incluso cuando salió tuvo que aprender a comer con cubiertos, ni hablar de leer, escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, también ahí hay un aprendizaje muy poderoso y muy valioso, y es que ese acceso está ahí para todos. No se necesita ningún nivel intelectual, ni mental, ni solo se necesita estar abierto a eso, a esa, digamos, a encontrar esa cualidad divina. Bueno, entonces quiero volver un poco al tema de la responsabilidad, porque entonces yo asumo con responsabilidad aquello que siento. Asumir con responsabilidad la ira no es enfocarme en no sentir ira, no es enfocarme en controlar la ira. Es más, cuando las personas
tienen como esa creencia o esa sensación de control, resulta que cuando uno les dice simplemente experimente la ira, sienten es un miedo intenso de perder el control. Y resulta que es todo lo contrario. Cuando yo experimento profundamente la ira, inmediatamente la ira pierde el poder, porque vuelvo a lo mismo. Las emociones son lo más parecido al orgasmo fisiológicamente. Una emoción viene, crece, 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 crece. Si yo la siento a plenitud en el momento presente y la experimento, ella solita se disuelve como una ola del mar. ¿Cuándo no sucede eso? Cuando una emoción dura más de 3, 5 u 8 segundos, que es lo que realmente fisiológicamente dura una emoción en el cuerpo, cuando le meto pensamiento y cuando digo yo no debería o yo debería. Emoción positiva, emoción negativa. Negativo me le va a hacer daño a mi sistema inmune. Ay, Dios mío, ya mal. Me entró el COVID por cuenta de esta piedra que me dio con mi marido. Entonces, eso no es real, porque entre otras, ahí también hay que entender otro concepto fisiológico. Nuestro sistema inmune responde súper bien a lo que se llama el estrés agudo, o sea, ese estrés que es de un momento y vuelve y cae, como hacer ejercicio. Cuando el cuerpo hace ejercicio, entra en estrés, pero es agudo, porque una vez paro, baja, desaparece. Eso activa y ayuda al sistema inmune. Lo que deprime el sistema inmune es mantener eso en recalentamiento, como el refrito. El refrito es lo que hace que eso sí nos ayuda a gestionar la inmunidad. Entonces, hacernos responsables es responder a. Si yo tengo mucha, mucha, mucha rabia, entonces yo siento mucha, mucha, mucha rabia cuando la siento, no después, ni antes, ni la anticipo. Uy, es que cuando esta señora me diga, la voy a ahorcar. Eso es anticipar totalmente a algo que no sé ni siquiera si va a pasar. Y ahí es cuando funciona, o por lo menos, bueno, aquí otro paréntesis. Nosotros usamos una cantidad de métodos y herramientas para en un futuro vivir el ahora, en vez de vivir el ahora, ahora. Nos pasamos usando una cantidad de cosas, estrategias para poder estar en el ahora, pero si es que el ahora es ahora. Es más, ese ahora que acabo de decir ahora ya pasó. Ahora es otra vez ahora. Entonces, cerrando ese paréntesis, cuando yo me hago responsable de esa emoción y no la anticipo y no la llevo atrás, y hay una herramienta que es valiosa. Las herramientas temporal y transitoriamente son valiosas. Cuando yo me rompo un pie o un tobillo, yo necesito una muleta. Maravilloso. La uso mientras la necesito. Si me quedo con la muleta, tiempo después le voy a quitar funcionalidad a mi pierna que me partí o a mi tobillo que me tronché. Aquí es igual. Yo puedo tener una herramienta mientras la necesite, pero hay un momento en que ya no la necesito más. Y una herramienta que ha sido valiosa para mí es hacerme también la pregunta de cuando yo veo una persona o pienso en una persona y estoy anticipando, me digo a mí misma, todo lo que yo había creído de ti hasta este momento es mentira. Eso es súper valioso porque eso abre
a una nueva experiencia, así sea la misma persona, pero es que esa persona puede ser la misma, puede ser mi marido con el que yo llevo casada 30 años, pero cada experiencia es distinta, cada experiencia con esa persona es una nueva experiencia. Y si yo traigo mi maletón de los 30 años a la experiencia de hoy, pues probablemente no voy a vivir la experiencia real de hoy, sino voy a vivir una experiencia pasada una y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, cuando nosotros sentimos lo que sentimos, en el momento en que lo sentimos, no empeora. Puede que en un momento cuando lo estamos sintiendo lo sintamos más. Porque como les decía, es como una olita que sube, cae y se desvanece. Ahí también entonces volvemos a que es el trabajo del apego es importante. Ay, perdón, tenía prendido este celu. El trabajo del apego es bien importante. El apego también es necesario para la supervivencia, así como el miedo, así como todas las emociones. Pero hay formas en que yo puedo soltar y desapegarme de las cosas y de las situaciones y de las personas. Por ejemplo, cuando me acuesto en las noches en la cama con mi maridito de 30 años de casada, entonces yo me pregunto, ¿este soy yo? ¿Él soy yo? No, no soy yo. ¿Lo necesito? No, no lo necesito. ¿Lo puedo disfrutar? Pero claro que lo puedo disfrutar, pero no lo necesito, que son cosas bien diferentes. O con mis hijos que están lejos. Mi hijo Pablo o mi hija Lucía, o con mi hijo que está en el cuarto de al lado, mi hijo Daniel. Entonces, él o ella soy yo. No, no soy yo. ¿Los necesito? No, no los necesito. ¿Los puedo disfrutar? Pero claro que sí. Y de alguna manera, cuando yo suelto eso, los puedo amar para la libertad. Y dejo de estar buscando el control, sino que me vuelvo, es como un transeúnte, como cuando uno está de turista. Cuando uno está de turista, uno va mirando todo. ¡Ay, mira, un árbol! ¿Vieron ese árbol? ¡Ah! Ve, esta calle, ¿no? Llena de carros, ¿no? Y esto. Entonces yo miro a mi hijo y digo, ¡ay, mira! Que nos tal cosa pasa. ¡Ay, vea! Y este hizo lo otro. ¡Ay, me llamó! ¡Ay, no me llamó! ¡Ay! Y no pasa nada. No pasa nada. Por supuesto que los puedo disfrutar, pero no los necesito. Y así con cada cosa en mi vida. Yo necesito el carro que tengo. No, no lo necesito. ¿Lo puedo disfrutar? Claro que sí. Lo puedo disfrutar. Una de las cosas que yo descubrí hace poco, en un programa que se llama La Segunda Primavera, que es maravillosísimo. La segunda primavera es como los chinos llaman a la menopausia. La primera primavera es esa edad bella en que todas florecemos en nuestra juventud. Y la segunda primavera es en la edad en que volvemos a florecer cuando ya perdemos la capacidad biológica de la procreación, porque ya entonces florecemos en otros sentidos y ya no en el biológico. Entonces despertamos toda nuestra creatividad. Este programa de la segunda primavera es de Sigua, Sigua se escribe con X, y es un programa maravillosísimo. Y en este programa hace poco descubrí una cosa. Cuando a mí me diagnosticaron cáncer hace años, no me acuerdo ya,
si tengo 55, a los 40, 15 años. Cuando a mí me diagnosticaron cáncer hace 15 años, en ese momento que uno siente, bueno, me morí. Ahora sí me morí y pánico. Entonces, en medio de ese miedo y de ese me morí, con hijos chiquitos, Lucía tenía 9 y Pablo tenía 8, yo decía, ay Dios, ¿y ahora qué? Y un día tuve la completa y perfecta sensación de que la fuerza de la vida es superior a todo, que a ellos les iba a hacer mucha, mucha, mucha falta, pero iban a estar bien sin mí. Entonces los pude en ese momento, yo los solté, pero como yo digo, y a mi marido también lo solté, a ese lo solté distintico. Ese lo solté entre chiste y chanza con lo siguiente, yo dije, yo me muero y va a estar tristísimo, pero a los 5 minutos pasa una viejita y bien querida, seguro más bonita, más joven y más querida, y ya se acabó el problema y listo. Entonces también lo solté. Pero como la mente es engañosa, en este programa de la segunda primavera, lo que descubrí fue que hice otro apego. Hice el apego a mi trabajo, por ejemplo. Hice el apego a lo que significa Tomatiz, hacer el método Tomatiz en mi vida, a lo que significa ese acompañamiento en Tomatiz a las personas. Entonces yo dije, wow, sorpresa. De manera que esa es otra de las cosas que ahora digo, ok, yo necesito Tomatiz. No lo necesito. ¿Lo puedo disfrutar? Claro que lo puedo disfrutar. Pero es que hay que estar súper atentos porque uno no se da cuenta cuando le juegan como esos trucos en que uno, ¡tin! ¡Ay! Se confundió otra vez, pero no importa, porque recordemos que el caos es la matriz del cambio y el cambio es la constante de la vida. Y nuestra mayor fortaleza es nuestra vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad es flexibilidad y nos permite adaptarnos. Es lo que, y una de las mayores fortalezas del ser humano es la adaptabilidad. Y eso sí que lo hemos visto en este año largo que llevamos. Nos hemos adaptado a todo, a toda una cantidad de cosas nuevas que surgieron de un momento aparentemente caótico. Entonces, es un poco estar atentos, ¿no? Y cuando uno está atento, pues dejarse sorprender. Es decir, cuando yo me doy cuenta de algo, decir, ahí, vea pues, como turista, como les decía, miren esto, no sé qué, me perdí, no sé dónde estoy. Sí, ya me encontraré otra vez, ya otra vez encontraré el caminito, no pasa nada, porque además el alma no tiene tiempo y el alma no tiene espacio. La personalidad es la que tiene tiempo y espacio, la personalidad es la que tiene afán, la personalidad es la que quiere ser distinta y mejor. El alma no, el alma sabe que ella es imperturbable y que está ahí y que va acumulando esas experiencias de la vida, pero no es impaciente, la personalidad es impaciente. Entonces, si yo me pierdo, pues me perdí. Ay, vamos a ver por dónde era que era. Busquemos. De pronto me encuentro la segunda primavera y me reencuentro ahí conmigo misma y vuelvo a habitarme. ¡Ah! Maravilloso. De pronto me encuentro con que hago yoga y aprendo cantidades de cosas nuevas
y me conozco a través del movimiento y también de la fuerza que hay en la quietud en muchas posturas de yoga, con, además con de una manera muy amorosa, suave, cálida, acogedora conmigo misma y de quien me guía en el camino. Entonces, fantástico, ahí me voy encontrando poquito a poquito. Es maravilloso, es maravilloso. Yo quiero que hagamos un momento. No, antes de eso quiero hablar, por ejemplo, de los apegos a los recuerdos. Cuando me llega un recuerdo recurrente, yo también puedo hacer lo mismo. Yo también me puedo preguntar, ok, este ¿Qué fue la recuerdo voz? ¿soy yo? No fui yo. Este recuerdo no soy yo. Este recuerdo no soy yo. Este recuerdo es una imagen en mi cabeza. La siguiente pregunta entonces es, ¿yo puedo soltarlo? Aquí es un poquito diferente que con lo otro. ¿Yo puedo soltarlo? Sí, sí puedo soltarlo. ¿Y yo lo necesito? Pues no, no lo necesito. Pero cuando yo me hago esas preguntas, yo me doy cuenta que eso que yo recuerdo no está pasando. Incluso cuando yo digo yo puedo soltarlo, yo puedo tomar una respiración profunda, subir mis hombros contra las orejas y lo suelto y después sonrío como me enseñaron. Sentir, soltar y sonreír. Entonces yo siento a profundidad lo que esté sintiendo, la tristeza, el miedo, la rabia. Y entonces luego ya lo puedo soltar y sonreír. La respiración también ayuda mucho en eso. Y también el sentirlo y no ponerle pensamiento. Es decir, cuando yo, por ejemplo, pues hagamos el ejercicio, sintamos cualquier cosa. Incluso cuando uno no tiene la emoción en el momento, si uno trae una imagen del pasado, un recuerdo de algo que le produjo algo doloroso, triste, que le dio rabia, y lo trae al presente, uno ahí mismo siente la emoción. Y el asunto es, lo primero es saber que quién está sintiendo esa emoción. Pues yo la estoy sintiendo, luego es parte de mí, luego la incluyo porque el amor todo lo incluye, es absolutamente inclusivo. La luz todo lo incluye. Entonces yo lo incluyo, le doy la bienvenida, lo siento y ¿dónde lo siento? Entonces, ¿dónde lo siento? Por ejemplo, y le pongo, ahí sí puedo decir mentalmente, ok, siento, por ejemplo, ardor en el corazón, me arde el corazón. O siento un hueco en la boca del estómago. Idealmente no necesito ponerle palabras, pero a veces hemos deshabitado tanto nuestro cuerpo que necesitamos ponerle palabras a lo que sentimos para darnos cuenta de lo que estamos sintiendo. Pero uno simplemente lo siente, lo siente. Toma una inspiración profunda. Suelta. Y en la pausa expiratoria, sonríe. La pausa expiratoria, la respiración tiene 4 tiempos. La inspiración, la pausa inspiratoria, la expiración y la pausa expiratoria que es antes, justo antes de volver a la siguiente inhalación. Esa pausa expiratoria
es como un punto final, es una brechita donde uno puede entrar y cerrar y concluir. Es una oportunidad maravillosa. Entonces, preguntas, dudas, comentarios, contradicciones. Cata, hay un ejemplo de perdón sensacional que es el Dalai Lama. Él está agradecido con los chinos porque le dieron la oportunidad de salir y difundir todos los conocimientos que de otra manera hubieran estado encerrados, pero no olvida y sigue trabajando por la liberación del Tíbet. Exactamente, exactamente. Además, bueno, cuando el perdón, cuando se hace reconocimiento y gratitud, se vuelve comprensión. Y cuando uno comprende, ya no tiene que perdonar. Cuando uno comprende, realmente ya no hay necesidad de perdonar. Es maravillosísimo, pero ese sí es un ejemplo tal cual valiosísimo. Yo quisiera un poco que me gustaría, me encantaría que una conclusión fuera, ahí levantaron una manito, una conclusión fuera, bueno, concluir, uno nunca concluye, eso también es falso, pero que un poco nos diéramos cuenta que nada es posible en la vida, nada es posible de ser controlado, solo es posible de ser vivido. La vida es para vivirla. Entonces, Elsa, creo que tienes tu manito. Sí, Hola. yo tengo mi manito. Muchas gracias, Catalina. Realmente ha sido muy, muy interesante. Dentro del proceso que llevo, todo esto es aceptable para mí y demás. Me encanta la herramienta que diste de repetir todo lo que había creído de ti hasta el momento es mentira. Eso me parece que es una limpieza, ¿no? La que se está haciendo con esa frase y creo que la puede uno ir repitiendo así como el Ho'oponopono, ¿no? Sí. Cuando esté viviendo, pues como todos esos pensamientos que dice, y ahora va a hacer esto, y ahora va a decir aquello, y ahora, en cambio de eso, poder como neutralizar con esa frase. Claro, y así cada momento se hace nuevo, entonces se hace único, no se hace una repetición de todos los momentos. Sí, muchas gracias. Y tus preguntas también de si lo puedo soltar y no lo necesito, o sea, si rico tenerlo, pero si no te tengo, también yo estoy, o sea, estar completa, ¿no? Yo soy íntegra, sí. Yo soy íntegra. La Muchas palabra gracias. integridad viene de ahí. Ok. Uh-huh. Muchas gracias. Muy, muy chévere, de verdad. Gracias. 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 Hola. Hola. Hola, Nancy. ¿Cómo estás? Bueno, le doy las gracias primero que todo a Ana María por haberme invitado a esta conferencia espectacular, me parece, y la necesito muchísimo. De modo que le doy las gracias y ojalá me sigan, Ana María Castro, y ojalá me sigan invitando. Me gusta mucho esta parte de ser yo creo que lo que nos estás diciendo en este momento es más, no es como pensar con el alma, como actuar con el alma, actuar con esta parte me gusta muchísimo. Tengo una pregunta que me ha pasado, que dice que cuando uno comprende no hay necesidad de perdonar. Este aspecto me parece que a mí me ha pasado. Yo a veces digo, Dios mío, comprendo a esta persona, pero me tiro como a la lástima. En que, mejor dicho, manejo como la lástima, quién sabe qué niñez tuvo, quién sabe qué situación está pasando.
¿Esos pensamientos son buenos? Porque cuando me tiro como hacia la lástima. Bueno, ahí pasan varias cosas. Ahí realmente lo que estás haciendo es entender con el intelecto, porque cuando uno comprende, no necesita ninguna razón. Ok. Entonces, lo que estás haciendo es usar tu cabeza para entender y por eso le pones razones. ¿Quién sabe qué le pasó de niña? Pobrecita, qué tristeza. Cuando, digamos, el pesar pesa. El pesar no solo el pesar que tú tienes por esa persona, le pesa a esa persona, pero también te pesa a ti. Sí, sí. Ahí es más genuino sentir lo que sientas. Rabia, pero ¿cómo es esta? Oye, no sé qué le pasó y no me interesa, estoy muy furiosa. Y sentir, darle la bienvenida a esa rabia profunda sin refritarla, es decir, sin volverla pensamiento, porque cuando la rabia se vuelve pensamiento, se vuelve irritación permanente. Entonces ya no puedo ver a esa persona, ya me cae gorda, ya, ¿qué ir a decir ahora? ¿Cómo es que me hizo eso? Pero siento esa rabia más profunda de lo que causó. Ahora, si eso ya pasó hace rato, probablemente ya no pueda sentir esa emoción genuina, a menos que yo traiga ese momento actual y sea totalmente honesta con lo que estoy sintiendo por esa persona. Totalmente honesta. Y entonces yo recupero como esa capacidad y esa emoción al momento actual y la transito, la vivo, la experimento, me hago consciente de ella, la atiendo, pongo mi atención en ella y entonces sí la puedo soltar. Pero todo lo que yo no atienda se va quedando ahí. Es como cuando si yo barro la casa y no me fijo bien, se me va quedando mugrecito. Yo tengo que atenderlo para poderme dar cuenta. Esa tensión, esa tensión. Ahora sí, otra cosa es cuando yo ya comprendo, wow, lo que pasó fue esto y cuál es el aprendizaje para mí y soy capaz de agradecerlo porque ya lo reconozco. Cuando uno reconoce, puede agradecer. Entonces ahí ya hay comprensión, ahí ya uno ni siquiera se pregunta, pero eso no siempre se puede. Y entonces si uno no puede, pues no puede. La realidad es lo que está sintiendo, no es otra. Es como esa pregunta que hice como al principio, que era, ¿qué pasaría si pudiéramos entrar en nosotros y aceptarnos y reconocernos? Entonces, podría dar la bienvenida a lo que yo realmente soy. Y entonces me conozco, pero me conozco de verdad, no me engaño, aunque como les decía, yo estoy hablando, por ejemplo, cuando les conté del cáncer, hace 15 años y yo había soltado y mi mente, ¡chun!, me enganchó otra cosa, como a esa sensación del ego, de el trabajo que hago, del servicio, y entonces ahí el servicio se vuelve un ser de vicio. No, entonces, porque ahí se vuelve una acción súper egoísta, que es, quiero sentirme importante, gratificada y buena. Entonces es como un poco todo eso, pero la mente nos juega todo el tiempo esos truquitos. Pero en ese mismo sentido, la respiración, la meditación, entrar en oración, todo eso nos va como ayudando. Ay, mira, una princesa que va por allá. Muy bien. Muchas gracias.
Gracias, Catalina. Me encantó, me fascinó y me quedo con darle la bienvenida a lo que siento. ¡Ay, qué delicia! Ojalá se pueda. ¡Qué rico, qué liberador! Recordar en cada momento que uno se critica, se juzga, se califica y todo, darle la bienvenida a lo que siento. Me quedo con eso, Catalina. Mil gracias. Gracias, gracias. Mi profesora de yoga, ¿no? De la que estaba hablando, ella es Elena. Clases virtuales. Otra cosa que quería es, por ejemplo, en estos tiempos, ahora que hablé de lo virtual, un poco en estos tiempos en donde todo ha sido tan virtual y hay tantas propuestas de tantos estilos en la virtualidad, a veces hemos usado eso para distraernos de nosotros mismos, creyendo que nos estamos encontrando a nosotros mismos, porque si la charla es de espiritualidad o es de autoconocimiento o es de, entonces yo me voy a conocer, y resulta que lo que hemos hecho es distraernos en charlas y charlas y charlas y charlas. A veces pasa, a veces nos ha pasado. De una carcajada muy sospechosa. Pero sí, a mí también, a todos nos ha pasado. Es muy conveniente distraerse, por ejemplo, cuando uno está descansando. Entonces, por ejemplo, si yo estoy descansando en una finca el fin de semana, pues yo me distraigo y yo juego cartas y camino en modo distracción. Pero en mi vida, digamos, cuando uno descansa, chévere distraerse, porque además eso renueva la energía. En la vida diaria, la atención, pero ojo, la atención sin tensión. La atención con tensión es alerta. Y la alerta anticipa. La alerta es una ansiedad anticipatoria, como, ¿qué va a pasar? Mientras que la atención solo es estar atento a todo. Porque no sé, ya ladró un perro, puede ser solo eso. O, wow, sentí esto acá, ya. Hace un ventarrón en Villa de Leyva, estar atento. ¿Qué es lo que anticipa, Cata? La atención es estar sí, alerta, anticipa. La alerta anticipa, sí. Voy a dar un ejemplo muy chévere que dio Santiago Rojas, que es el siguiente. Cuando yo voy manejando en una calle, en mi carro, yo voy atento. Cuando yo voy llegando a una esquina, yo entro en alerta, porque anticipo que voy a llegar a esa esquina y que de pronto podría venir un carro por la otra calle. Por eso, por ejemplo, manejar en la ciudad es mucho más cansado que manejar en carretera, porque en carretera uno va más atento, pero tiene que estar menos veces alerta. No tiene que estar anticipando tanto. Esa es como la diferencia entre la alerta y la atención. La alerta es más un poco de supervivencia, o es de supervivencia, y la atención es de vida, de experimentar la vida. No sé si alguien más quiera comentar, preguntar. Guillermo. Guillermo se fue. Ah, no, Guillermo está aquí. Guillermo ha estado atento. Gracias. Es bien importante todo lo que has mencionado porque conduce a algo de lo que hablamos permanentemente, pero que es muy difícil, y es conocerse uno realmente uno mismo. Eso existen todas las teorías, pero los apegos acaban ganando.
Sí, la mente juega triquiñuelas. El apego es mental, ¿no? Totalmente mental. Es uno de los, el desapego, por eso es uno de los pétalos ¿se acuerdan de los 12 pétalos del alma o los 12 pétalos del corazón, que son como dos estados de conciencia, básicamente? Uno de los de la mente es el desapego, que uno a veces cree que es más emocional, pero es totalmente mental. Porque yo me apego como a todo lo que creo y supongo en mi cabeza, como a esas ideas, como a ese mundo de mentiras, de fantasía que tengo, que todos tenemos en la cabecilla. Ahora, la mente es maravillosa para usarla para pensar, para lo que fue creada. Entonces, cuando yo tengo que organizar, por ejemplo, mi tiempo lineal en el planeta Tierra con mi agenda, pues para eso es que me sirve. Pero en otro momento, más me juega mal que lo que me ayuda. Entonces, es como cada cosa, darle a cada cosa su justo lugar. Y como indiferencia a lo no esencial, que es otra de las de la mente. Y saber diferenciar la ilusión de la realidad. Ay, sí. Esa, cuando hagamos esa, todos iluminados. Pero sí, en el camino. Atentos en el camino, al caminar. Y caminando. O sea, todo es endo. Es haciendo, actuando. Desde el ser, o sea, haciendo. Más que haciendo, siendo. Pero eso no significa que uno no actúe, ¿no? Porque a veces nos confundimos. Decimos, ok, para hacer no hago nada. Para hacer no hay que hacer nada. Pero eso no significa que yo no actúe. Bueno, quedan un montón de temas para seguir profundizando. Mil gracias, Cata. Bien, bien interesante y bien profunda. Con todo cariño. Y el cierre es saber que uno va con todo eso a la pareja. Entonces hagan de cuenta, son dos pandillas que se encuentran. Porque yo llevo un jurgo de, de Miss y el otro trae otro jurgo, toda la pandilla que me habita, como digo yo, la pandilla que llevo dentro, y nos encontramos bellamente. Bueno, mil gracias, Cata. Mil gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Ay, Además de interesante, agradable, delicioso. Gracias. qué rico. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. No, con todo gusto. Por Muchas gracias a todos. Gracias. Hermoso día. Igualmente. Muchas gracias, muy interesante, mucho que pensar. Mucho. Gracias. Gracias, hasta luego. Súper. Un gran abrazo. Bueno, hasta luego. Sigan invitando, Catalina. Claro que sí, Guillermo te invita. Bueno, ok, divino. ¿Sabes qué? Terminamos, pero yo he tratado, yo digo, yo voy a ser una persona, yo quiero ser una persona más espiritual. Cuando hago de espiritualidad es que yo cogí unas rabietas que yo seguía pensando y yo he tratado como de olvidar todo eso, ¿sí? Quiero olvidarme de todo eso, y por eso me ha servido mucho. Porque a mí me parece que ser espiritual es lo máximo, ¿sí o no? Es con todo lo que nos has dicho. Pero es que ser espiritual es vivir en el cuerpo que tenemos, la vida que tenemos, y experimentar eso que somos. Para ser espiritual no hay que salirse de lo que realmente somos. Es más importante, si tú te acuerdas, yo como empecé o abrí diciendo que es más importante conocerse a sí mismo y asumir lo que somos que intentar llegar a ser lo que queremos ser.
porque es que la segunda parte se da naturalmente en el momento en que nos vamos conociendo y nos vamos aceptando como somos y nos vamos entonces reconociendo y entonces aparece como ese verdadero ser o el ser que siempre ha estado ahí. Exacto. Ese ser está ahí, ese Sí, ser está ahí, esa expresión en el cuerpo físico. O sea, ser humano es vivir una experiencia espiritual en una forma humana, en el cuerpo, aquí y ahora. No es, no es, por ejemplo, despreciar la materia y querer estar todo el día en un, no sé, como Éxtasis. éxtasis. No, no, no. no, yo sé que no es eso, pero sí he notado Sí. que cuando consigo, cuando pienso, no, porque voy a ser así, no me importa, no me interesa, me duele mucho, pero tengo que seguir y tengo que seguir hablándole y tengo que seguir queriéndola. Sufro menos, sufro muchísimo menos cuando yo encuentro esa parte de que pienso, no, no, yo no tengo por qué hacer eso. No tengo por qué sentir rabia, no tengo por qué seguir prevenida con ella o con él. El sufrimiento mío ha sido mucho, mucho menor. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Ahí hay un punto importante, Nancy, con un paréntesis, ¿por qué no me escribes tu teléfono en el chat para poderte incluir? Ay, qué belleza, qué belleza. Cata, un punto importante es lo que tú mencionaste de hace 15 años, tú empezaste a encontrar el camino de a qué habías venido aquí en esta reencarnación. Guillermo, Guillermo. Imagínate, empecé con todo esto desde como los 7 años fue la primera vez que además mi mamá me llevó a meditar a un lugar y cuando tuve el cáncer fue que me di cuenta del truco y del autoengaño mental y ahora vuelvo me doy cuenta de otro truco y otro autoengaño mental eh, de que nos juega la mente. Es decir, este camino, como te digo, yo lo tengo clarísimo en mi memoria. Cuando yo tenía 7 años, mi mamá llevándonos a donde un personaje que vino a Bogotá, que ni sé quién era, barba así largota, blanca, túnica anaranjada, olores, o sea, eso es como lo que tengo ahí grabado, y meditar y aprender a meditar. Imagínate tú. Y entonces, y a los 40 cáncer, y entonces, Y entonces estás haciendo un montón de cosas por muchísima gente. ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, eso es uno de los apegos, por ejemplo. Cuando dije ser vicio, a ver si es ser vicio o un vicio de ser, por ejemplo. Difícil distinguirlo. Mm, hay que poner atención. Y gozársela, porque si no, tampoco. Marina tiene una pregunta. Marinita, ¿qué hubo? ¿Dónde está? Hola, Cata, qué rico verte, de verdad me emociona mucho. Qué rico. Catalina, yo tengo bueno, primero que todo, gracias porque qué bello mensaje, qué sabiduría y sobre todo como tan genuino, que es una de las cosas que me ha acercado a ti. Catalina, la duda es que yo he escuchado últimamente que hay una diferencia entre sentimientos y emociones Sí, y yo sí. aún no sé cuál podría ser la diferencia. Ok. La emoción es pura, momentánea y repentina, y igual como llegó, se va.
Las emociones básicas en general que tenemos todos los seres humanos son la sorpresa, que es un movimiento además de apertura energética. La sorpresa nos abre. Está la rabia, que es un movimiento energético de fuerza hacia adelante, hacia la acción. Está la tristeza, que es un movimiento energético hacia adentro, de recogimiento. Está el miedo, que es un movimiento energético como de contracción. Y está la felicidad, que es un movimiento energético de expansión. Pero las emociones no duran más de segundos. Si uno realmente, la emoción pura no dura más de segundos. Mientras que el sentimiento, en el sentimiento ya entra el pensamiento. Y entonces eso conserva una emoción por más tiempo. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, el resentimiento es un sentimiento que se repite y repite. El sentimiento lleva el pensamiento, o sea, ya lleva una... Pensamiento. Es cuando le metemos a esa emoción, que solo era emoción, no, digamos, en vez de sentirla, transitarla y dejarla ir, le metemos pensamiento y ¡truc!, la atrapamos. Se vuelve un sentimiento. Ya. Listo, Cata. De intolerancia, entonces ya se llama distinto. Intolerancia, irascibilidad más que ira, resentimiento. Entonces ya es más como un temor que el mismo miedo. Temor es como más permanente, el miedo es un momento y además está diseñado para la supervivencia y para nada más. Y ya. Listo, Cata, muchas gracias. La mayoría de personas, por ejemplo, que hemos dejado de fumar, cuando nos dicen que tenemos cáncer, lo hacemos por puro miedo. Y eso es un acto, digamos, de supervivencia. Ahí el miedo sirvió. Fue útil. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Una cosa, Cata, y cuando la emoción se vuelve larga en el tiempo, ¿se vuelve estado de ánimo? Cuando la emoción se vuelve larga en el tiempo, se vuelve estado de ánimo, puede ser. Dame como un ejemplo para comprender mejor. ¿Qué me estás preguntando? Estoy mucho tiempo triste, todo el tiempo estoy triste, luego entonces ya eso no es una emoción, sino ya es un estado de vivir, o sea, estoy habitando como ese estado, ya no le puedo llamar como una emoción, la palabra emoción. Exacto, sí, ya es más un sentimiento, porque además tiene pensamientos recurrentes. Te garantizo que si la tristeza dura más de esos segundos, tiene pensamientos recurrentes que me llevan como a eso. Sí. Ya le metí pensamiento. Pero hay que acordarse que los pensamientos, los recuerdos y las anticipaciones del futuro son solo imágenes en nuestra cabeza, que las podemos mirar y decir, como si miráramos televisión. Ok, mira, qué interesante, ve. Ya. Bueno, Cata, mil gracias. Gracias. Podríamos seguir conversando todo el tiempo. Cata, muchas gracias. Gracias. Bueno. Gracias. Chao. Chao a todos. Gracias. Chao todo.